Los libros de historia nos cuentan que los imperios se derrumban lentamente, en una decadencia que dura años. Es una mentira, una gran mentira. Para el imperio más temido y poderoso de la historia, el legado invencible de Gengis Khan, que había hecho temblar el mundo, no fue destruido en décadas, sino en una sola mañana de invierno, antes de que el sol siquiera asomara su rostro. Y fue aniquilado no por espadas, flechas o bayonetas, sino por una especie de fuego apocalíptico que la humanidad nunca antes había visto en los campos de batalla. En el gélido invierno de 1388, en el extremo norte de Mongolia, en las inquietantes y gélidas orillas del lago Buir, cientos de miles de guerreros dormían. No eran soldados comunes, eran los descendientes de los amos del mundo. Se sentían seguros, o al menos creían estarlo, a la sombra del legado de sus antepasados, pero en la oscuridad un ojo invisible los observaba. Un ejército fantasma contaba sus respiraciones. Mientras soñaban en sus tiendas, sus verdugos ya habían apuntado sus armas, esperando solo el amanecer para encender las mechas. General Lanu. Quizá nunca hayas oído este nombre, pero la trampa que preparó esa noche no fue solo una estrategia militar, sino un plan diabólico calculado para destruir la psicología humana, para matar al enemigo en la mente incluso antes de disparar una sola flecha. Cuando los mongoles despertaron esa mañana, no encontraron un ejército ante ellos, sino un desastre incomprensible, una lluvia de fuego cayendo del cielo. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo el pueblo más fuerte, inteligente y guerrero del mundo, los maestros de la estrategia, cayó en una trampa tan obvia y a la vez tan letal? ¿Qué los remató? ¿El poder tecnológico del ejército Ming o el veneno de la arrogancia que corría por sus venas? En este vídeo, serás testigo del amanecer más sangriento de la historia y experimentarás, segundo a segundo, el gran secreto enterrado en las aguas heladas del lago Buir y el fin de una era. Si te atreves a adentrarte en los rincones más oscuros de la historia, dale me gusta al video y únete a la familia Relic and Record suscribiéndote al canal, porque esta historia no te abandonará ni siquiera después de que termine el video. Si estás listo, vayamos a ese frío día de invierno, a las orillas del lago donde la muerte caminaba imperturbable. Detengamos el tiempo y vayamos a un lugar donde el aliento se cristaliza en el aire y cae al suelo. La historia marcó los días más crueles y despiadados del invierno del año 1388. Este es el lugar donde termina la civilización, el norte de Mongolia, el techo del mundo. Estamos a orillas del lago Buir, donde el horizonte y el cielo se funden en un infinito gris, una línea sin esperanza. El aire era tan frío que respirar se sentía como tragar miles de fragmentos de vidrio que cortaban tus pulmones. El viento no solo soplaba a través de la estepa helada, aullaba como un lamento fúnebre, perforando el grueso fieltro de las tiendas y absorbiendo el calor de las débiles hogueras del interior. El sonido de este viento no era solo un fenómeno meteorológico, era como el presagio de una catástrofe inminente, el grito de la naturaleza que decía a aquella gente, ¡huyan! Pero nadie oía esa voz. Aquí, en medio de este infierno gélido, quienes habían establecido su último campamento a orillas del lago no eran nómadas comunes ni simples soldados. Eran los descendientes de quien cambió el curso de la historia, quien trasladó cada piedra de las estepas de Asia al corazón de Europa, aquel tras quien no crecía la hierba, el legendario Gengis Khan. Por sus venas aún corría la sangre sagrada del linaje dorado, del lobo azul. Sin embargo, al mirar sus rostros, era imposible ver esa antigua arrogancia imperial que hacía temblar al mundo, esa confianza inquebrantable. En sus ojos no había el brillo de la victoria, sino ese profundo y sordo
Cansancio nacido de la lucha por la supervivencia, ese agotamiento absoluto. En estas tierras, donde una vez cabalgaron para conquistar, para ganar nuevos territorios, ahora se detenían solo para poder existir, solo para poder respirar un día más. Lo sabían. Cada uno de ellos, sin importar su rango, sentía en el fondo que esa inmensa edad de oro había terminado, que su era estaba llegando a su fin. ¿Recuerdan? Una vez, cuando se susurró el nombre de Gengis Khan, los reinos temblaron y los emperadores despertaron empapados en sudor. Sus ejércitos habían devorado territorios que se extendían desde la Gran Muralla China hasta el río Anubis, como una inundación imparable, como un enjambre de langostas. Habían quemado ciudades, destruido bibliotecas, obligado a reyes a postrarse a sus pies. La caballería mongola era sinónimo de invencibilidad. Sus flechas oscurecían el cielo. La velocidad de sus caballos competía con el viento. Para los hombres de aquella época eran el azote de Dios en la tierra, un castigo enviado a la humanidad pecadora. Pero ahora que ese azote se había roto, ese castigo había terminado. El esplendor de la década de 1280 se había desvanecido en el frío del invierno de 1388, congelado. La leyenda se disipaba como la niebla en el lago, pues al sur, en el corazón de China, había despertado un nuevo y terrible poder, la dinastía Ming. Habían esperado pacientemente, silenciosos como serpientes, para vengar un siglo de yugo mongol, de humillación, de trato de segunda clase y de dolor. Y ahora había llegado el momento. Justo en la orilla opuesta del lago, en esa inquietante oscuridad tras la niebla que los mongoles no podían ver, el ejército Ming estaba tomando posiciones. Pero este no era uno de esos ejércitos clásicos que la historia había visto hasta entonces. Esta fuerza, bajo el mando del general Lan Yu, no solo portaba espadas, escudos y lanzas. Estaban equipados con las armas más letales, destructivas y ruidosas jamás vistas hasta ese momento. Pólvora, rifles, bombas. Se preparaban para borrarlos de la historia para siempre, para grabar sus nombres con una tecnología que los mongoles ni siquiera podían imaginar, que habrían confundido con obra del diablo si la hubieran visto en sueños. Los comandantes mongoles, intentando calentarse en sus tiendas bebiendo leche de yegua fermentada, ignoraban que el enemigo estaba a tiro de piedra. Las redes de espionaje habían colapsado. Sus espías habían sido asesinados o comprados. Quizás la trampa Ming era tan perfecta, tan diabólica, que ver la verdad se había vuelto imposible. En ese momento, el destino de uno de los mayores imperios de la historia dependía de una decisión que se tomaría en un solo amanecer a orillas de este lago helado. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cómo cayó la nación más fuerte, inteligente y guerrera del mundo en una trampa tan mortal? ¿Qué los cegó? ¿La tormenta de nieve o el peso de siglos de historia? La respuesta no es una sola palabra. Es la danza mortal entre la arrogancia y la desesperación. En este video, verá cómo el genio estratégico de la dinastía Ming y el poder abrasador de la pólvora asestaron el golpe final y definitivo al imperio mongol. La trampa que esperaba el general Lan Yu no fue solo el final de una batalla, sino el fin de una era. Ahora, relájese y sienta el frío, porque pronto las puertas del infierno se abrirán sobre el hielo. Antes de llegar a ese día apocalíptico en el lago Buir, el año 1388, debemos retroceder un poco, volver a las raíces de los acontecimientos, a aquellos días en que se sembraron las semillas del odio, porque esto no fue una simple batalla campal ni un conflicto fronterizo banal. Este fue el inevitable choque entre dos civilizaciones, dos visiones del mundo y dos eras distintas, el pasado contra el futuro.
Todo comenzó a principios de siglo, cuando Gengis Khan unió a las tribus dispersas y construyó el mayor imperio que el mundo jamás había visto. Sus ejércitos no eran solo una masa de guerreros salvajes, eran máquinas de matar expertamente organizadas, cada parte trabajando en armonía con las demás. Velocidad, disciplina, inteligencia táctica y crueldad sin límites. Esta fue la fórmula del éxito mongol. Sin embargo, cuando Gengis Khan murió en 1227, el imperio se convirtió en una gigantesca lucha por la herencia. Las tierras mongolas se dividieron entre sus descendientes, la dinastía Yuan en China, el Kanato de Chagatai en Asia Central, la Horda de Oro en Rusia y los Ilánidas en Irán. Todos estos eran fragmentos del legado del Gran Khan, pero el tiempo corroe incluso los vínculos más fuertes. Estos fragmentos se desmoronaron, se separaron, ya no hubo un solo imperio mongol, solo quedó su gigantesca, aterradora, pero vacía y decadente sombra. A mediados de siglo, la dinastía Yuan en China, la rama china de los mongoles, era un gigante enfermo. La profunda corrupción gubernamental, las interminables revueltas populares y los conflictos internos en la corte devoraban el imperio desde dentro, como un lobo. Los chinos estaban cansados, hartos de más de un siglo de yugo mongol, de vivir como esclavos en su propia tierra. Para ellos, los mongoles no eran gobernantes legítimos, sino bárbaros, invasores, tiranos y locos que comían carne rancia. El deseo de venganza en el corazón del pueblo se agudizaba cada día, y en el año 1368 llegó ese momento tan esperado. Yu Yuanzhang, un líder rebelde que antaño había sido mendigo, organizó esta ira. Derrocó a la dinastía Yuan y fundó la dinastía Ming, que significa brillante. Los mongoles se vieron obligados a huir de su espléndida capital, Dadu, actual Pekín, abandonando sus palacios y retirándose al norte, a su patria, las duras e implacables estepas. Pero, un momento, para los Ming, esto no fue una victoria, fue solo el comienzo. Su ira no se había calmado. Cuando Yu Yuanzhang ascendió al trono como emperador Hongfu, solo tenía una visión: devolver la grandeza a China y eliminar para siempre la amenaza mongola del norte. No solo era un gobernante, sino también un estratega implacable y calculador. No basta con expulsarlos, les dijo a sus generales, hay que dominarlos para que nunca más se atrevan a mirar hacia el sur. El ejército Ming fue prácticamente reconstruido desde cero, con una filosofía completamente diferente a la del período Yuan. Se recuperaron y pulieron las antiguas tradiciones militares chinas, pero a estas se añadió una innovación crucial y letal: la tecnología moderna y la pólvora. La baza de la dinastía Ming era la pólvora. Los chinos conocían la pólvora desde hacía siglos. Sí, la usaban en 1900 en fuegos artificiales y ceremonias religiosas. Pero durante la era Ming, este conocimiento se asentó en el centro mismo del arte de la guerra, en el corazón del arte de matar. La pólvora ya no era un instrumento de entretenimiento, sino un arma destructora. Los talleres Ming trabajaban día y noche. Las fundiciones nunca callaban. Granadas de mano producidas en masa, flechas incendiarias, lanzacohetes primitivos y, sobre todo, cañones. Los ingenieros Ming habían convertido la pólvora en un arma. Los comandantes Ming eran conscientes de una verdad muy importante. En campo abierto, en un combate cuerpo a cuerpo de caballería, no tenían ninguna posibilidad contra los mongoles. El jinete mongol era la mejor máquina de guerra del mundo. Criado a caballo desde la infancia, podía disparar flechas en movimiento. La infantería china no podía alcanzarlos, pero la pólvora cambió las reglas del juego, revolucionó por completo la ecuación. Ahora ya no era la fuerza muscular lo que importaba, sino la fuerza química. Se adoptó la doctrina:
Los quemaremos antes de que puedan acercarse a nosotros. El emperador Hongwu organizó varias campañas militares para asegurar las fronteras del norte, pero los mongoles eran obstinados y vagaban por la estepa. Atacaron las regiones fronterizas, atacaron y huyeron como fantasmas. Esta situación causó gran inquietud en la corte Ming. A finales de la década de 1380, la inteligencia Ming obtuvo información vital. Uno de los líderes mongoles, Togus Temür, estaba reuniendo una gran fuerza en el norte, cerca del lago Buir. Su objetivo era revivir el antiguo imperio, unir a las tribus dispersas y organizar un último gran ataque contra China. Para los Ming, esta era una oportunidad caída del cielo. Si sorprendían y aplastaban a los mongoles en ese momento, sin preparación en la orilla de ese lago, la amenaza del norte se eliminaría durante años, quizás para siempre. La decisión estaba tomada. Era hora de atacar. El enfrentamiento final entre los dos imperios comenzó en el verano de 1388. El emperador Hongwu, en la sala de mapas de su palacio, recurrió a uno de sus generales más confiables e inteligentes, Lanu, y le confió una misión crítica sin retorno. Encuéntralos y destrúyelos. No me hagas prisioneros, tráeme la victoria. General, Lan Yu, graba ese nombre en tu mente. No era un soldado ordinario, un burócrata en busca de rango. Era un genio conocido por su crueldad, su compostura y su perspicacia militar. No solo seguía órdenes, sabía muy bien cómo quebrar psicológicamente al enemigo, cómo aplastar su espíritu. Lanu comenzó a avanzar hacia el norte con un ejército masivo de 150.000 hombres. Pero este avance no fue una marcha ruidosa con tambores y estandartes ondeantes. Fue la aproximación silenciosa y letal de un depredador a su presa. Su ejército era una máquina de guerra moderna equipada con el poder de la pólvora, docenas de pesados cañones de bronce, miles de rifles y granadas de mano. El ejército Ming era la fuerza tecnológicamente más avanzada que la historia había visto contra los mongoles hasta ese día. Por otro lado, sin embargo, los mongoles aún confiaban en las viejas tácticas heredadas de sus antepasados, sus caballos, sus arcos y el espíritu de la estepa. La tecnología estaba cambiando, el mundo estaba girando, pero los mongoles no eran conscientes de este cambio. O tal vez su arrogancia les impidió ver esta verdad. Cuando Togust y sus hombres acamparon a orillas del lago Buir, se sintieron seguros. ¿Por qué no deberían estarlo? Este era su hogar, la estepa. Sus espías les habían dicho que el ejército Ming aún estaba a días de distancia, sufriendo escasez de agua y considerando regresar. Pero esto fue un error de cálculo mortal, o el engaño perfecto y ganador del Oscar, del general Lanu. Porque en realidad, el ejército Ming ya había tomado posición. Lanu había analizado a su enemigo con la precisión de un cirujano. Había luchado contra ellos durante años, memorizado sus tácticas, aprendido sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Los mongoles eran incomparables por el poder de su caballería en campo abierto. Sus arqueros a caballo rodearon al enemigo, lo bombardearon con flechas y se retiraron rápidamente. Esta táctica había sido imbatible durante siglos. Pero Lu notó algo. Los mongoles habían caído víctimas de su propia leyenda, su arrogancia y su orgullo. Confiaban tanto en sus victorias pasadas que ignoraron las nuevas amenazas y subestimaron el cambio tecnológico. Lanu pretendía explotar precisamente esta debilidad. No los vencería en su propio juego. Cambiaría las reglas. Lanu ocultó magistralmente a su ejército, punto por punto. A través de sus armas, filtraba continuamente información falsa a los mongoles. El ejército Ming está cansado, decía. El ejército Ming está perdido, decía. Los mongoles creían estas mentiras porque querían creerlas.
Nadie podría acercarse a ellos con tanta discreción, ¿verdad? Eran los amos de la estepa. Luo incluso usó el terreno como arma. El lago era una vasta área abierta, pero estaba rodeado de colinas, dunas y áreas densamente arboladas en algunos lugares. Usando esta cubierta natural como manto, el ejército Ming se infiltró a pocos kilómetros del campamento mongol. Prohibieron a sus soldados encender fuegos, comieron comida fría y colocaron bocados especiales en las bocas de sus caballos para evitar que relincharan. En la oscuridad de la noche, en silencio, conteniendo la respiración, tomaron posición. El ejército que condujo al lago Buir estaba equipado con el armamento más avanzado de la dinastía Ming. Docenas de cañones de bronce fueron colocados antes del amanecer en puntos estratégicos, en las colinas que dominaban el campamento. Miles de soldados de infantería armados con rifles tomaron sus posiciones en las líneas del frente, tendidos en la nieve. Granadas y cohetes estaban listos. Esta fue la formación de batalla más moderna jamás vista en la historia. Pero Langu no solo dependía de la tecnología, también usó la psicología humana. El ruido y el humo de las armas de pólvora tendrían un efecto aterrador en el enemigo. El sonido de los cañones reverberaría como un trueno, enloqueciendo a los caballos y dejando a los guerreros en shock. Esto significaría ganar la mitad de la batalla. Esa noche, en el campamento mongol, reinó un extraño silencio. Togustemur durmió con la seguridad que le daba la sangre de sus antepasados. Tal vez soñó con antiguas victorias, el esplendor de Karakorum, mientras que en realidad esa noche era la última noche de su imperio. Y el momento tan esperado llegó. El sol aún no había salido del todo. Solo una delgada línea rojo sangre había aparecido en el horizonte. El cielo colgaba en ese tono misterioso entre azul y gris. La superficie del lago estaba cubierta por una espesa niebla matutina. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. En el campamento mongol solo había unos pocos centinelas de pie. La mayoría de los guerreros dormían profundamente en sus tiendas. Los caballos pastaban pacíficamente, ajenos a la tormenta que se aproximaba, su aliento convirtiéndose en vapor en el aire. Pero al otro lado, tras las colinas, miles de soldados Ming permanecían alerta. Sus corazones latían con fuerza, pero la disciplina era absoluta. El general Lanu observaba el campamento desde otro lado como un halcón vigila a su presa. No había miedo ni vacilación en sus ojos. Había esperado este momento durante años. Lo había planeado. Ahora el escenario estaba listo. Lentamente levantó la mano en el aire. Con la bajada de esa mano, el destino del mundo cambiaría, y la señal fue dada. Un segundo después, el silencio se hizo añicos. Las puertas del infierno se abrieron en la orilla helada del lago Buir. El primer disparo de cañón atravesó el silencio de la mañana como un grito salvaje. Con un rugido terrible, la bala de cañón silbó por el aire y aterrizó justo en el centro del campamento mongol. La explosión hizo estallar docenas de tiendas, enviando tierra, fuego, trozos de madera y extremidades humanas volando por todas partes. Luego el segundo, el tercero, el centésimo. Lanu no disparó sus cañones al azar. Las órdenes dadas a sus artilleros eran precisas, los objetivos claros, las tiendas de los líderes, el centro de mando y, sobre todo, las manadas de caballos. Cada explosión creaba un caos y un pánico indescriptibles en el campamento. Los guerreros mongoles saltaron de sus camas aterrorizados. Estaban rodeados de llamas, humo denso de pólvora, disparos y los gritos de los heridos. Intentaron comprender qué estaba sucediendo, de dónde venía el ataque, pero no había tiempo. La muerte llovía del cielo. «¡Los dioses nos castigan!», gritó alguien, pues desconocían la pólvora. La
cadena de mando se derrumbó en segundos. Las comunicaciones se cortaron. El plan de Lanu no era solo infligir daño físico, sino destruir la mayor fortaleza de los mongoles, esa legendaria destreza organizativa, y lo estaba haciendo a la perfección. Pero los mongoles, por muy conmocionados que estuvieran, seguían siendo mongoles. Eran los guerreros más duros de la historia, inmunes al dolor y a la muerte. Incluso en su pánico, sus instintos guerreros se activaron. Los comandantes gritaban, intentando reunir a sus fuerzas restantes. «Caballos, caballos», gritaban. Los jinetes saltaban sobre sus monturas sin siquiera ensillar. El plan era simple. Harían lo que habían estado haciendo durante siglos: atacar rápidamente las líneas Ming y obligarlas al combate cuerpo a cuerpo. La caballería mongol no tenía rival en campo abierto. Su velocidad, agilidad y habilidad con el arco eran legendarias. Pero esta vez, todo era diferente. La primera oleada de caballería salió corriendo del campamento como un torrente. Miles de jinetes galoparon hacia las líneas Ming. El sonido de sus cascos sacudió la tierra. Los gritos de guerra de perforaron el cielo. Era una vista aterradora y majestuosa. Era el último ataque del viejo mundo. Pero Lanu había estado esperando precisamente esto. Con una fría sonrisa en los labios, dio la segunda orden. La infantería Ming había formado una línea cerrada y disciplinada. Delante iban los soldados con largas lanzas, e inmediatamente detrás, miles de infantes armados con fusiles. Al acercarse la caballería mongola, se oyó aquel sonido mortal. Los fusiles dispararon, y miles de cañones explotaron simultáneamente. El sonido estremeció la tierra y el cielo. Una densa lluvia de balas golpeó la oleada de caballería que avanzaba. Los caballos enloquecieron de terror, cayendo al suelo con espuma por la boca. Las armaduras fueron perforadas, los huesos destrozados. La primera oleada, incluso antes de alcanzar las líneas Ming, se desintegró como si chocara contra un muro invisible. Pero los mongoles no se detuvieron. Su coraje rozaba la locura. Llegó la segunda oleada. Ellos también corrieron la misma suerte. Los fusiles fueron recargados y disparados de nuevo. Lu había entrenado a sus soldados en el sistema de fuego rotatorio. Una fila disparaba, se retiraba para recargar, la otra avanzaba. Esto significaba un muro de fuego ininterrumpido. La caballería mongola nunca se había encontrado con algo así en su vida. Sus flechas y espadas no alcanzaban al enemigo. La distancia se había convertido en su mayor enemigo. La pólvora la había vuelto letal. Unos pocos grupos lograron alcanzar las líneas Ming. Fue una batalla. Fue una masacre. El colapso de los nietos de Genji duró horas, pero el resultado fue evidente en la primera media hora. Alrededor del mediodía, cuando la tenue luz del sol iluminó el campo de batalla, la resistencia mongol comenzó a desmoronarse por completo. Togus Temür intentó reunir a las fuerzas restantes y retirarse. La mirada de terror en sus ojos era el símbolo del colapso de un imperio. Malu, como un maestro de ajedrez, también lo había previsto. En ese preciso momento, llamó a la acción a la caballería Ming, que hasta entonces no había enviado al campo de batalla, manteniéndola oculta tras las colinas. «Ahora», gritó, y miles de jinetes Ming, frescos y descansados, cayeron sobre los mongoles cansados y heridos. Los alrededores del lago Buir se convirtieron en un matadero. Los guerreros mongoles fueron expulsados uno a uno. Algunos intentaron escapar por la superficie helada del lago, pero el hielo no soportó el peso de los caballos. El crujido del hielo se mezclaba con gritos. Los guerreros, agobiados por sus armaduras, se hundieron en las aguas gélidas. Los arqueros Ming, desde la orilla, los persiguieron como blancos.
Algunos cabalgaron hacia el norte, pero la caballería Ming los persiguió sin piedad durante días. Togus Temür logró escapar del campo de batalla, pero la mayor parte de su ejército, la columna vertebral de su imperio, fue destruida ese día. Decenas de miles de guerreros mongoles cayeron al suelo helado a orillas del lago. Caballos, armas, tiendas, todo cayó en manos Ming. Liu observó en silencio su victoria a través del humo del campo de batalla. No solo había ganado una batalla, sino que había destrozado una leyenda, había cerrado una era. Entre el botín capturado también se encontraba el sello imperial Yuan. Este sello era el símbolo del dominio y ahora estaba en manos chinas. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo cayeron en una trampa tan evidente los guerreros más experimentados de la historia, hombres con gran capacidad de pensamiento estratégico? ¿Por qué se abandonaron indefensos a la orilla de este lago? La respuesta reside en las dos palabras que mencionamos al principio del video: arrogancia y desesperación. La pesada arrogancia de haber sido invencibles durante siglos les había cegado la vista. Se consideraban herederos de Genji Ka. La creencia de que nuestra sangre es sagrada, nadie puede tocarnos, les impidió pensar racionalmente. Este orgullo les impidió tomar en serio el cambio tecnológico, la revolución de la pólvora. El pensamiento: nuestros antepasados conquistaron el mundo, nosotros también lo haremos. Los condujo a la muerte, pero al mismo tiempo estaban desesperados. La dinastía Huan había caído. China estaba perdida. En sus manos solo quedaba la estepa. Esta sensación de estar atrapados los impulsó a cometer errores. La batalla del lago Buir en 1388 fue el último y más poderoso clavo en el ataúd del imperio mongol. Desde ese día, los mongoles nunca más pudieron representar una amenaza existencial para China. Se fragmentaron, se dividieron en tribus y permanecieron en las sombras de la historia. Togus Temür, poco después de su escape, fue asesinado por sus propios hombres. Un imperio asfixiado en su propia sangre. El general Lanu y la dinastía Ming reescribieron la historia con su inteligencia y tecnología. Esta guerra nos enseña esto. No importa cuán fuerte seas, si no puedes adaptarte al cambio y dejas que tu arrogancia te domine, estás condenado a desaparecer. La pólvora no era solo una mezcla química, era el heraldo de la nueva era. Mientras que el arco y la flecha seguían siendo un símbolo de un pasado romántico, el rifle y el cañón eran el rostro despiadado del futuro. La trampa del general Lanu no solo fue un éxito militar, sino también una prueba sangrienta de cuán letal puede ser la arrogancia. Las aguas heladas del lago Buir, quizás incluso hoy, conservan esos gritos. Esta oscura historia puede haber quedado en las páginas polvorientas de la historia, pero en la verdad histórica buscamos la verdad. Han presenciado la danza del poder, la arrogancia y la tecnología. Si les gusta este tipo de narrativa histórica profunda, psicológica y épica, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, porque la historia no es solo un relato escrito por los vencedores, es un campo regado por la sangre de los vencidos. Espero sus opiniones en los comentarios. En su opinión,